Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a introducir un nuevo concepto, en este caso un tipo nuevo de ecuaciones que son las ecuaciones exponenciales. ¿A qué nos referimos con las ecuaciones exponenciales? Las ecuaciones exponenciales no dejan de ser más que funciones, o en este caso igualdades, las cuales vamos a tener en algunos casos la variable que queremos despejar en el exponente. Es decir, nosotros lo que nos vamos a encontrar es con un problema donde en vez de tener una variable elevada a un exponente, vamos a tener una base elevada a una variable. Y nuestro objetivo será, utilizando todas las herramientas que veremos ahora, intentar despejar esa variable como hacíamos hasta el momento. El fundamento de una ecuación no deja de ser más que una igualdad, donde tengo dos términos y tengo que encontrar cuál es el valor de la incógnita que me permite, en este caso, obtener el valor de ese término para que la ecuación se cumpla. Entonces, vamos a poner un ejemplo relativamente sencillo, que es la siguiente ecuación. 2 elevado a x es igual a 8. Bueno, en este caso tenemos el primero de los tipos de ecuaciones exponenciales que vamos a ver, que son las más sencillas y son aquellas en las que yo puedo convertir las dos partes de mi ecuación en elementos que tengan la misma base. Es decir, si nos damos cuenta, yo aquí puedo decir que 2 elevado a x es lo mismo que 2 elevado al cubo, porque 8 es lo mismo que 2 por 2 por 2, es decir, 2 al cubo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como aquí la base que tengo es exactamente la misma, si las bases son iguales y tengo que tener que los elementos de la izquierda y la derecha son iguales, obligatoriamente me quedará el concepto de que los exponentes deberán ser iguales. Y en este caso llegaremos a que x tendrá que ser igual a 3. Por lo tanto, automáticamente lo tenemos despejado. Además, en este caso, la podemos comprobar de una manera muy sencilla. Simplemente sustituyo, es decir, 2 elevado al cubo, que en efecto será 8. Por lo tanto, se nos cumple. Este tipo de ecuaciones exponenciales son, digamos, las más sencillas con las que nos vamos a encontrar. Sin embargo, va a haber otras un poquito más complicadas que serán las que primero tendremos que afrontar a partir de ahora. Por ejemplo, el siguiente ejemplo, que en este caso será 4 por 2 elevado a x menos 6 igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué tendremos aquí? Pues tendremos un producto multiplicado que nos multiplicará una constante por una exponencial y además tendremos otros tipos de constantes sumando y restando. Lo primero que voy a hacer yo en este caso es intentar dejar aislada la parte que tendré como incógnita, en este caso la parte de la variable, y lo demás lo intentaré pasar al otro lado. Es decir, que aquí lo que haré será 4 por 2 elevado a x es igual a 6, y ahora el 4 lo paso dividiendo, es decir, 2 elevado a x es lo mismo que 6 entre 4, o lo que sería lo mismo que 3 medios. Por lo tanto, tendré que 2 elevado a x será igual a 3 medios. Y una vez hemos llegado a esto, nos encontramos con el problema en que yo no puedo expresar este término y este término como elementos de la misma base. Pero si os acordáis, sí que puedo utilizar distintos operadores, tanto a izquierda como a derecha, para intentar solucionar el problema que tengo. ¿Qué es lo que voy a intentar? Voy a intentar quitarme este término que tengo aquí. Es decir, la x la voy a intentar sacar de ahí. ¿Y qué es lo que voy a utilizar? Pues voy a utilizar básicamente las propiedades, en este caso, de los logaritmos. Si recordáis, cuando teníamos un logaritmo en base a del mismo elemento a, esto siempre era igual a 1, ¿de acuerdo? Por eso el logaritmo neperiano de e es igual a 1, porque esto es lo mismo que el logaritmo en base e de e, y por eso es igual a 1. Entonces, en este caso, voy a utilizar precisamente esa propiedad para intentar despejar mi problema. ¿A qué me refiero con esto? Con que voy a aplicar el logaritmo en base 2 a los dos lados. Es decir, voy a hacer el logaritmo en base 2 de 2 elevado a x será igual al logaritmo en base 2 de 3 medios. Como he aplicado el mismo operador tanto a izquierda como a derecha, mi problema no cambia. ¿De acuerdo? Y ahora aquí puedo utilizar la propiedad de que el exponente del logaritmo lo puedo sacar simplemente como término que multiplica. Es decir, que x por el logaritmo en base 2 de 2 será igual al logaritmo en base 2 de 3 medios. ¿Ok? ¿Y qué es lo que me ocurrirá?
que ahora el logaritmo en base 2 de 2, esto es igual a 1. Por lo tanto, tendremos que x será igual al logaritmo en base 2 de 3 medios. Y diréis, ¿cuánto vale esto? Pues sinceramente me da exactamente igual lo que valga, ¿de acuerdo? Valdrá una cosa como 0, algo, más o menos, pero no nos es para nada indispensable. Esto es un número, al igual que tendríamos un número que fuera raíz de 7 o 3 elevado a la quinta entre 2, el número que sea, nos da exactamente igual. Simplemente tenemos que esta será la solución. Si nosotros sustituyéramos con este valor aquí dentro, veríamos que en efecto se cumpliría. Es verdad que a la hora de sustituir nos da un valor un poco farragoso, pero podemos hacerlo. Es decir, podemos hacer 4 por 2 elevado al logaritmo en base 2 de 3 medios, menos 6, y esto nos quedaría igual a 0. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que al igual que el logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1, con esto nos ocurre lo mismo. Es decir, podemos básicamente poner que 2 elevado al logaritmo en base 2, ¿vale? Sería, en este caso, del término que tenemos, de x, esto sería igual a x, ¿vale? Esta propiedad la podemos aplicar, al igual que tenemos que el logaritmo de la exponencial, es decir, hemos dicho que este igualado a x, esto sería igual a x, pues en este caso nos ocurre al revés. Es decir, al igual que el logaritmo de la exponencial simplemente es la variable, la exponencial del logaritmo también será simplemente la variable. Es decir, que yo esto lo puedo poner ahora como que 4 por lo de dentro, porque podemos eliminar la exponencial con la variable, 4 por 3 medios menos 6 tendrá que ser igual a 0. Y aquí que nos quedará 4 entre 2 es 2, 2 por 3 menos 6 será igual a 0, 6 menos 6 será igual a 0, es decir, 0 igual a 0 se cumple tal y como habíamos previsto. ¿De acuerdo? Nos tenemos que quedar con la propiedad de que tanto el logaritmo en cualquier base del propio elemento es igual a 1, pero es que de la misma manera, en este caso, como lo teníamos aquí elevado a x o a una función de x, esto sería igual a x, y al revés nos ocurre lo mismo. Es decir, que a elevado al logaritmo en base a de x, esto también será igual a x, ¿de acuerdo? Porque si aplicamos las propiedades de manera inversa, llegamos exactamente al mismo resultado. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta porque lo vamos a aplicar en muchos problemas. Vamos a ver un último ejemplo, en este caso, que nos va a venir muy bien, porque no es tan lógico en lo que vamos a aplicar. Vamos a tener el siguiente caso, que nos dicen e elevado, a ver, escribo por aquí, e elevado a 2x es igual a 16. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Como lo que me interesa es quitarme este exponente que tengo aquí, yo lo que voy a hacer es básicamente aplicar el concepto de logaritmo neperiano. Es decir, voy a aplicar el logaritmo neperiano a los dos lados y tendré logaritmo neperiano de e elevado a 2x será igual a logaritmo neperiano de 16. ¿Vale? Y ahora simplemente ese 2x lo pongo delante, tendré que 2x será igual a logaritmo neperiano, perdón, 2x por el logaritmo neperiano de e será igual al logaritmo neperiano de 16. ¿Y cuál es la parte buena? Que el logaritmo neperiano de e es 1. Por tanto, tendremos que 2x será igual al logaritmo neperiano de 16. Por lo tanto, x será simplemente logaritmo neperiano de 16 entre 2. ¿Esto lo puedo simplificar de alguna manera? Sí. ¿Lo podría dejar así? También. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo decir que esto es lo mismo que 1 medio del logaritmo neperiano de 16. Este 1 medio que está multiplicando lo puedo poner como exponente, es decir, esto es lo mismo que el logaritmo neperiano de 16 elevado a 1 medio, y 16 elevado a 1 medio no deja de ser más que el logaritmo neperiano de la raíz de 16, o lo que es lo mismo, logaritmo neperiano de 4. ¿Vale? Muy importante que en este caso cojamos solo el valor de la variable positiva, porque el logaritmo de una variable negativa ya sabéis que no está definido, ¿de acuerdo? Por tanto, este sería el valor de x que estamos buscando. Vamos a corroborar que en efecto se cumple. He elevado a 2 veces el logaritmo neperiano de 4, ¿vale? Esto será, de nuevo, he elevado al logaritmo neperiano de 4 al cuadrado, porque esto lo pongo aquí como exponente. Esto será lo mismo que he elevado al logaritmo neperiano de 16 y nos ocurre lo mismo de antes. Al igual que el logaritmo neperiano de e era igual a 1, e elevado al logaritmo neperiano de 1 también sería, en este caso,
1, ¿de acuerdo? O mejor dicho, e elevado al logaritmo neperiano es lo mismo, nos quedaría exactamente la misma convertibilidad. Es decir, que aquí tendríamos que esto sería igual a 16, porque lo que tengo aquí dentro es básicamente lo que me quedaría. Y como vemos que tiene que ser igual a 16, en efecto, nuestra ecuación se cumple. Como podéis ver, chicos, este tipo de ecuaciones, mientras no sean extremadamente complicadas o muy complejas porque tengan muchas variables y diversos términos, son relativamente asequibles. Tenemos que saber manejar muy bien las propiedades tanto de los logaritmos como de las exponenciales para ver a lo que nos estamos refiriendo. ¿De acuerdo? Veremos más adelante también las ecuaciones logarítmicas, las cuales tienen una convertibilidad directa con las exponenciales. Vamos a utilizar herramientas relativamente similares, pero por el momento nos quedamos con estas exponenciales, que en un principio son más sencillas. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.